Veamos los vídeos narrativos. Estos son los que van a ser más habituales, los que más vas a poder utilizar y con los que vas a poder hacer más cosas. Son los típicos vídeos que puedes ver aquí en Scholartic, donde un experto, un profesor, se enfrenta a la cámara para explicar una serie de conceptos y ahondar un poquito en la materia. A ver, cosas importantes sobre estos vídeos. Primero, muy importante, jamás pierdas la vista de la cámara. Es muy complicado seguir a alguien que no está mirando continuamente la cámara. Parece que está despistándose de la conversación y que se está yendo a otra parte. No está nada bien cuando de repente pierdes la mirada porque es que resulta que estás pensando en alguna otra cosa que vas a decir después y te estás enfocando, concentrando en lo que vas a contar y realmente no estás prestando la atención suficiente que necesitas prestar a tus alumnos. Otro de los secretos de enfrentarse a la cámara es moverte con naturalidad. Mover tus manos, tus brazos, incluso moverte un poquito de un lado a otro. Hacerlo como cuando estás hablando con un amigo en la calle, en el que realmente estás expresándote con todo tu cuerpo, incluso con tus expresiones faciales. Bueno, eso es importante porque aporta muchísimo. Otra cosa también muy interesante es no volverte demasiado embarado. Intenta ser accesible, simpático. Recuerda que tienes que transmitir esa energía, esa pasión por aquello que estás enseñando. Así que intenta mostrarte de esa manera, natural y simpático. No hay nada que estropee más la comunicación que volverte una persona muy seria o muy embarada. Como os decía, la verdad es que siempre es importante moverse con naturalidad, porque cuando no te mueves con naturalidad, se te nota la tensión y no puedes salir de ella, y eso despista la comunicación y los alumnos no te siguen. Más cosas sobre el ritmo de tu discurso. A ver, es importante enfatizar, decir cuando algo es realmente importante. Planifica tu discurso cuando escribas el guión y destaca las cosas que realmente creas que los alumnos tienen que quedarse con ellas. Es algo también muy natural, la capacidad de decir, tenéis que prestar atención a esto. Y lo tenéis que hacer no solamente enfatizando con la voz, sino también con todo vuestro cuerpo. En esos momentos llamas la atención de las personas que están escuchándote y viéndote. Recuerda que es una narración, y en toda narración hay sus picos y sus valles, donde de repente estás ya explicando o enumerando aquello que has contado y que has dicho que tenían que prestar atención sobre eso. Pero si no hay énfasis, al final se vuelve un discurso muy plano, y en los discursos muy planos la atención se pierde. Los discursos muy planos son aquellos típicos de los profesores que hemos tenido de siempre, en los que van explicando una lección siempre con el mismo tono monocorde, sin ser capaces de enfatizar en nada, y en el que parece que están hablando de una cosa mientras que están pensando en otra. Eso, por supuesto, los alumnos lo pillan a la primera y desconectan a la segunda. Como decía, también es importante la enumeración, ser capaz de decir, ahora vamos a hablar de 3 puntos, y después relatar esos 3 puntos que has dicho que vas a contar. No te quedes a medias, porque la gente se va a quedar como diciendo, ¿qué pasa aquí? También es importante que la enumeración no sea extraordinariamente larga. No vas a decir, bueno, y esto lo vamos a explicar en 25 puntos que vamos a ver en los próximos 3 minutos. No, algo razonable, para mantener siempre la atención, para esos picos y para esos valles. Cosas también interesantes, el uso de la imagen, de la fotografía, de infografías, de dibujos que puedas incorporar, de rótulos, de presentaciones, de las enumeraciones propias que has dicho, meterlo con algún elemento de edición. Eso también es muy útil para mantener el ritmo de la edición y de la narración. Por último, 2 elementos que son muy relevantes y que hablaremos después de ellos un poquito más adelante en el curso, pero que creo que aquí es importante darles el suficiente peso. El primero es el ritmo de la edición, no de la narrativa, el de la edición. El ritmo tiene que ser vertiginoso, y eso quiere decir que tienes que cortar, 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 cortar y cortar, porque esa es la manera en que vas a estar continuamente huyendo hacia adelante para que la gente te siga. Mientras se escuche tu discurso, tú tira, porque eso te va a servir para que los alumnos te mantengan siempre el interés. Eso sí, no rompas nunca la lógica del plano. El segundo y último elemento importante es la sorpresa. Y la sorpresa se puede expresar muchas veces como lo hacen los youtubers. Fijaros un poquito en ellos, que tienen un estilo muy directo, donde de repente meten una imagen de ellos mismos reaccionando sobre aquello que están contando. ¿Cómo no había caído antes? Hasta aquí te hemos proporcionado bastantes tips. Pero esto es un tema en evolución. Desarrolla lo que creas que es más eficaz para ti. Hazlo personal, hazlo tuyo. Y consigue